María, bienvenida a Manantial. Tengo 30 años, soy madre, estoy casada desde hace 7 años, me dedico a las redes sociales. Yo, si me tuviera que definir, diría que soy una persona muy alegre. Algo que me llena mucho es hacer feliz a los demás y me encanta como dedicar tiempo a mi familia, a las personas como de mi vida. Yo en segundo de carrera me quedé embarazada de mi primer hijo. Yo aprendí que era mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Todos tenían miedo. Al final lo social a veces en esos casos te afecta. Y yo recuerdo en la universidad que yo me vestía lo más discreta posible para parecer que no estaba embarazada. Yo mismamente fui la que me juzgué. Nosotros queríamos que el bebé fuera nuestro y no de nuestros padres. Yo creo mucho en Dios y sé que realmente esto fue por algo. Una vida siempre es una bendición. Siento que nuestra prioridad es nuestra familia. Creo que vivir desde el agradecimiento te hace ser muchísimo más feliz. Al final los padres somos como muy responsables de nuestros hijos. Lo que necesitan es que les queramos. Lo importante es como el tiempo de calidad. Siento como que la sociedad está perdida. María, bienvenida a Manantial. Muchísimas gracias. Bueno, no sabes la ilusión que me hace, ya te lo conté el otro día, pero realmente yo siempre escucho todos los podcasts que haces y me hace mucha ilusión estar aquí y pues un día que alguien lo pueda escuchar, ¿no? Estando yo aquí. Estamos aquí en Ansorena y además estamos, lo voy a decir abiertamente, estrenando suelo, que no se ve en el vídeo, No vamos a contar por qué. pero tenemos como otra luz. O sea, me gusta este nuevo arranque. A mí me da la sensación de que estamos como con una, no sé, como un nuevo espacio también en ese aspecto. Y bueno, te lo agradezco a ti. La primera, me decías cuando hablábamos que te da mucho apuro, no sabes qué contar, ¿no? Yo creo que eh, para empezar todo el mundo tiene una historia, em, y el propósito de Manantial es que no es el contenido en sí, como de decir cómo voy a llegar a la gente o no, o qué voy a transmitir, sino darle importancia a la realidad que hay detrás de cada persona. Y yo creo que ahí tú eres un gran ejemplo en ese aspecto porque intentas transmitir a diario pues una realidad que no es fácil hacerlo tampoco a través de tu trabajo, ¿no? Y de las redes sociales. O sea que yo creo que hay mucho que aportar, mucho que contar y, y nadie mejor que tú para hacerlo. Así que nada. Bueno, yo es verdad que siempre me pasa esto, ¿no? Antes de, Ya. no sé, de una entrevista o de cualquier trabajo, siempre siento como que por qué yo, ¿no? Porque al final, muchas veces, no sé, yo creo que a mucha gente también le pasa como que sientes que igual no tienes tanto que aportar, pero en realidad luego te das cuenta que a lo mejor que tú estés aquí hoy sentada cambia la vida a alguien o la manera de ver algo o bueno, yo creo que siempre estas cosas cuando pasan es por algo y cuando me lo dijiste no lo dudé ni un momento porque sabía que tenía que hacerlo porque al final, luego también esto para mí es como muy positivo porque siento como que me sobrepongo un poco a cómo soy yo realmente, porque yo en realidad como que siento que mi trabajo y yo somos un poco contrarios en eso, porque yo soy una persona como súper reservada, súper vergonzosa y al final esto para mí es como también un poco terapia, ¿no? Porque realmente lo hago y luego me alegro un montón de hacerlo, así que lo hago feliz y estoy aquí feliz. Bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poco, resúmenos tu vida, quién eres y si puedes destacar algo de tu vida a día de hoy, ¿qué sería? Si me tuviera que definir, que siempre cuando veo esta primera pregunta en los episodios digo, no sabría cómo hacerlo, porque creo que es una pregunta que parece súper fácil, pero en Ya. realidad es súper complicado como definirte a ti mismo, ¿no? Y yo si me tuviera que definir diría que soy una persona muy alegre, que disfruto mucho, o sea, como que algo que me llena mucho es hacer feliz a los demás y, y me encanta como... mm, no sé, como dedicar tiempo a mi familia, a las personas como de mi vida. Y bueno, tengo 30 años, soy madre, estoy casada desde hace 7 años y, y bueno, pues soy una persona que me hace muy feliz como hacer felices a los demás. Y me dedico a las redes sociales, Mm. soy creadora de contenido desde hace 9 años y no sé, eso. Hay algo, el otro día estuvimos hablando que nos tomamos un café súper a gusto al sol, yo creo que de los primeros días de sol de Madrid casi, un poco como de tu familia, ¿no? De dónde vienes, que a veces es algo que se mantiene un poco como más en privado, pero
De hecho, comentábamos, ¿no? Y volviendo a la primera pregunta, me viene a la cabeza como que por lo general nuestras madres son las que más nos inspiran o las que más nos ayudan o como guías y referentes y son madres y personas en la sombra, ¿no? Entonces, pero aún así su historia tiene mucho peso, pues volviendo un poco al porqué, ¿no? De estar aquí hoy. Em, pero háblanos un poco de tu familia, dónde has crecido y algo de la educación de tus padres que a día de hoy también tú como madre lo estés aplicando con tus hijos. Bueno, yo soy la pequeña de 3 hermanos, me llevo 10 años con el mayor y 8 con la mediana. Son 2 personas que me han tratado a mí como si fuera, bueno, siempre como la pequeña de la casa, me han cuidado muchísimo, igual que mis padres. Y bueno, pues yo la verdad que he tenido mucha suerte con mi familia porque siempre he sentido como que, o sea, nos han educado como mucho en el esfuerzo. Es verdad que había una exigencia muy grande, que yo es verdad que a día de hoy como que intento no ser tan exigente con mis hijos, pero siempre desde el amor y desde el cariño. O sea, yo, por ejemplo, si ahora tuviera que pensar en un recuerdo en mi casa, o sea, como que tengo recuerdos felices, que realmente creo que es súper importante porque al final los padres somos como muy responsables de nuestros hijos. O sea, yo a día de hoy una de las cosas que más me preocupa es la educación de mis hijos, porque siento como que la sociedad está como perdida, ¿no? O sea, como que siento que no hay muchos valores. Entonces, creo que es súper importante lo que a mí me han inculcado, los valores, pues ser buena persona, lo importante que es ser buena persona, no juzgar al que tienes enfrente porque realmente cada persona tiene una batalla que está sufriendo, aunque sea más grande o más pequeña. O sea, creo que todos somos iguales, somos personas y da igual dónde hayas nacido, dónde hayas crecido, que al final hay que tratar a todo el mundo igual y eso es una cosa que sí que a día de hoy me veo igual que mis padres como diciéndoselo a mis hijos, ¿no? Porque Ya. creo que es súper importante. Y pues no sé, por ejemplo, tengo recuerdos felices, me acuerdo cuando, o sea, entre semana me encantaba el momento de la cena todos juntos. Ya. ¿Sabes? Como, no sé, que hablábamos de 1000 cosas, pero lo recuerdo como un momento feliz, como en el caos de la semana, de repente decir, el momento de paz era como todos cenando juntos. Y a día de hoy yo eso, por ejemplo, quiero hacerlo siempre con mis hijos. Es verdad que muchas veces por mi trabajo no puedo y lo sufro mucho, ¿sabes? Como que ellos no vayan a tener ese recuerdo de todos los días como cenando juntos, el momento como de estar mucho, pero realmente también mis padres me han enseñado que lo importante es como el tiempo de calidad que pases con ellos, Ya. ¿sabes? Sí, es verdad que a veces nos exigimos mucho plan Mm, alrededor de los niños y lo que tú hablas de recuerdo feliz es algo súper normal, rutinario, súper ordinario, súper del día a día, o sea, no son planes, no son viajes, no son grandes cosas, sino que te quedas como con lo más sencillo. Es curioso porque a veces pretendemos hacer tantas cosas que lo que necesitan es que les queramos que sean felices total. y una cena en casa, que es lo que tú ahora mismo estás recordando, ¿no? Como algo Sí. que destacas. Es que yo lo he estado pensando antes de venir porque es una cosa como que siempre pienso mucho, ¿no? ¿Qué recuerdos tengo de pequeña? Y de verdad que digo, es que todos son cosas normales. O sea, recuerdo Mm. estar con mi madre en el parque, recuerdo que mi padre me llevaba a patinaje artístico los sábados súper pronto, me acuerdo que le costaba muchísimo levantarse, como súper lejos de mi casa, pero lo recuerdo como muy feliz, ¿sabes? Como que Ya, recuerdo que mis padres eran personas súper generosas, ¿sabes? Con su tiempo. O sea, como que realmente el fin de semana era como nuestro, ¿sabes? ya. Y ellos estaban ahí. Entonces, a veces yo siento que igual no estoy siendo igual con mis hijos, ¿no? Como que lo intento, pero hay momentos en los que pienso, jo, ¿lo estaré haciendo bien? Yo creo que es una duda que todos los padres tenemos, ¿no? Al final. Y ahora más, porque ahora realmente siento que de repente te cuentan, no sé, a mí, por ejemplo, es que me salen todo vídeos en Instagram como de madres y padres que saben muchísimo, todos saben muchísimo, y yo me Tu siento una canción. fatal madre. Y entonces todo el rato por la noche, cuando me voy a dormir, que miro un rato el móvil, digo, o sea, lo tengo que dejar ya, porque es que me siento que hago todo mal, o no sé si esto está bien o esto está mal, ¿sabes? Es como que Ya. creo que estamos como tan expuestos a tantos consejos a tanta gente que sabe tanto y tanta información, que a veces digo: "Jo, creo que no es necesario tanto", porque realmente es todo mucho más sencillo, Ya, ¿no? desde luego. Entonces, no sé, sí que creo que muchas cosas de mis padres las intento hacer con mis hijos. Ya. Vale, me quiero remontar un poco a tus años de colegio, universidad. ¿Qué estudiaste?
Estudié Derecho Sí. y bueno, mis ¿Por ti amigas... misma o porque No, no en sabías realidad qué hacer? yo quería estudiar medicina, Ya, no me dio la nota y dije, bueno, en realidad igual no quiero tanto medicina porque no quería como volver a hacer selectividad, todo, era un lío. Y dije, bueno, igual no quiero tanto ser eso, médico, claro. ¿sabes? Porque realmente yo creo que más que médico era que a mí me encantaba como ayudar a la gente, ¿no? Entonces Ya. sentía que esa era una manera muy bonita de ayudar, pero luego me di cuenta que podía ayudar yendo a residencias con ancianos que necesitaban muchísimo el cariño o yendo a comedores sociales. O sea, yo como que me di cuenta que igual no era tanto como la vocación verdadera de medicina. También mi madre es médico, entonces también lo he vivido mucho en casa, pero dije, bueno, creo que este no es mi camino y pues la verdad que fue como un poco por decir, creo que es una carrera que me sirve para muchísimas cosas porque al final el derecho está en todo, o sea, el derecho está en un contrato que firmas, en el ticket de la compra, o sea, al final todo es un contrato, o sea, es como que dije, Se bueno, nota yo que has creo que... estudiado Derecho porque yo no, eso no lo veo en ningún lado. Claro, O claro, sea, no, pero yo empecé a verlo así para que me gustara un claro. poco, porque realmente fue como no sé qué estudiar Ya, y acabé en derechos, ¿sabes? O sea, realmente yo tampoco tenía una vocación de abogada, ya. ¿sabes? Y bueno, pues Hiciste la carrera, pero luego te licenciaste y has trabajado en algún momento de no, abogada. nunca he llegado a ejercer. Ujú. Porque, bueno, es que para mí, mis amigas siempre dicen, jo, volvería a la universidad, pero ahora mismo. Y yo digo, yo ni de broma, porque para mí en realidad fue como unos años bastante duros, porque yo en segundo de carrera me quedé embarazada de mi primer hijo Ya, y lo recuerdo como un año bastante duro, porque ya, realmente mis padres me dijeron, fenomenal, pero tienes que seguir con tu carrera y con tu vida, porque realmente para que este niño pueda tener una vida, eh, o sea, como bien, tienes que ponerte a acabar tu carrera y a trabajar. Y yo dije, vale, yo voy a acabar mi carrera y me acuerdo perfectamente, o sea, estar vomitando eh, todo el rato. Me acuerdo que fue en verano cuando me enteré, tenía 19 años y me acuerdo, mi madre me levantaba por las mañanas a las 8 de la mañana a estudiar Derecho Romano del año siguiente, o sea, como una cosa que yo decía, o sea, esto es horrible, lo recuerdo mal, ¿sabes? Como mi embarazo, que aparte de todo lo que yo estaba sufriendo por que me hubiera pasado a mí, fue como todo lo que me venía encima, ¿sabes? Aparte del miedo y la incertidumbre, decir, es que yo tengo que sacar adelante esta carrera. desde Y bueno, la verdad que en la universidad tenía muy buenas amigas que estudiábamos juntas un montón, se venían a casa. O sea, como que fue dentro de la oscuridad que yo vi, luego. realmente ahora lo veo con perspectiva y digo, ojo, en realidad fue un año en el que también yo aprendí que era mucho más fuerte de lo que yo pensaba, ¿sabes? Desde luego. Sí. Bueno, es que ahora es muy evidente ese regalo de vida que tuviste en ese momento, pero con 19 años quedarte embarazada en plena carrera cuando tu entorno está en otra, porque eso es así, no deja de ser muy duro. Y yo aquí me pregunto muchas veces, ¿no? O sea, un poco como ayuda como entorno, como nadie está pasando por lo mismo, ¿en quién te pudiste apoyar tú? Entiendo que tus padres serían los primeros que te apoyarían. Sí, bueno, yo es verdad que tuve la suerte que Tomás y yo estábamos muy bien, o sea, yo sabía que era la persona con la que algún día querría casarme, Ujú. él igual, entonces realmente como que yo tuve una situación bastante fácil en ese sentido, porque para Estable. mí, o sea, en ese momento estar acompañada por él fue como, o sea, a mí me ayudó un montón. Hay Claro. gente que pues lo ha tenido que tener sola y lo veo el doble de duro porque realmente joder, a mí sentirme como que alguien me entendía, ¿sabes? Es lo que más me ayudó. Es verdad que mis padres y los padres de Tomás, eh, todos se portaron increíble con nosotros y nos ayudaron un montón, pero es verdad que el primer momento fue horrible porque realmente todos tenían miedo. O sea, no es como que puedas juzgar cómo actuaron porque realmente ellos intentaron hacerlo de la manera mejor posible, ¿no? Pero al final creo que el miedo, la incertidumbre también, luego también lo que pudieran pensar un poco, ¿no? Al final lo social a veces en esos casos te afecta y Mucho. sí, o sea, realmente O sea, ¿te sentiste juzgada por gente de tu entorno o tienes algún recuerdo que dijiste, que dices, joder, qué
que poco me ayudó este juicio porque Sí, sin juzgarlo en ese aspecto, porque claro, nadie te puede entender, ¿no? Pero no sí. ayuda. O sea, yo sí que recuerdo que me juzgaron y bueno, también sobre todo que al final es que mismamente yo igual también lo habría hecho unos años antes, ¿no? Cuando te cuentan algo que es como que al final es como este secreto a voces que de repente le dices, te cuento una cosa, pero no puedes contar nada. Pues yo sé que así esto fue saliendo y yo recuerdo en la universidad que yo me vestía lo más discreta posible para parecer que no estaba embarazada, simplemente que había engordado y ya, ¿sabes? O sea, yo al final era una persona súper vergonzosa, como te he dicho antes, y de repente me vi que la gente me miraba, entonces a mí me temblaba la pierna, o sea, yo me acuerdo bajar al recreo de la universidad, o sea, bueno, al recreo, como fuera, y entre clase y clase y decir, o sea, me temblaba la pierna porque decía, es que me están mirando y sé que es por eso, o sea, realmente al Claro. final es algo como diferente que pasó, que no es lo lógico y lo normal, y pues obviamente, nos miraban. Luego también, había gente que nos decía: qué valientes, qué tal", y yo en realidad no sentía eso, ¿sabes? Era como: "¿Qué valiente de qué?". O sea, a mí me ha pasado esto y yo simplemente estoy teniendo, a mi hijo, pero no me siento nada valiente. O sea, yo me sentía o sea, yo mismamente fui la que me juzgué, ¿sabes? O sea, yo, me sentía que yo era una persona que yo no era así, o sea, como que a mí me dio mucho miedo también lo que pensara la gente, ¿sabes? Yo realmente, mm, era una niña, que simplemente estaba enamorada de mi marido, o sea, actual, que en ese momento era mi novio, y pues me pasó como puede pasarle a más gente, pero que yo al final me sentía como que yo había hecho, por así decirlo, algo malo, ¿sabes? Sí, Entonces la primera que me juzgué fui yo. ya. Y entendí perfectamente que otra gente me pudiera juzgar, ¿sabes? O sea, como que en ese momento a mí no me afectó como mal que la gente me juzgara, sino como que lo vi como Una vez que me que tenía ya para sí, ti ya en te plan, pasó. que me tenía que pasar, ¿sabes? Ya, Pero porque yo también soy como muy crítica conmigo misma, ¿sabes? ya. Entonces, O sea, entonces seguiste estudiando y seguí estudiando. Bueno, me acuerdo a los 10 días del parto, mi madre, bueno, lo que hacíamos era Tomás y yo teníamos turnos diferentes, ¿vale? Yo sí. tenía por las mañanas universidad y él por la tarde. Ujú. Y entonces lo que hacíamos era nos turnábamos o si alguno no podía, mi madre y su madre nos ayudaban a quedarse con el bebé y entonces yo me iba a la universidad, pero me acuerdo a los 10 días del parto real, yo estaba en la universidad sentada y me acuerdo que se me subía la leche. O sea, yo decía, a ver, ¿yo qué hago? O sea, yo era como que no me sentía tan pequeña, pero ahora veo gente de 19 años y digo, o sea, es que yo era así, pero yo en realidad me sentía como mucho más madura y a Tomás también, ¿sabes? Como que ahora lo veo con perspectiva y no me parece, o sea, como que en el momento no me pareció para tanto, ¿sabes? O sea, no sé si ya es porque lo he como Bueno, gestionado en mi cabeza, ¿sabes? claro. Pero sí, fue durísimo. Realmente, Tomás y yo tampoco vivíamos juntos. Ya. Entonces, Tomaste esa decisión, bueno, porque en un momento dado tú puedes irte a vivir con el padre de tu hijo o en conjunto, ¿no? ¿Y mm, por qué? porque, a ver, realmente nosotros no podíamos casarnos ni irnos a vivir a una casa juntos. Bueno, casarnos no queríamos todavía, ¿no? Como que queríamos que la Pues, decisión fuera realmente y no porque habíamos tenido un hijo, que los dos sabíamos que éramos como el hombre o sea, él era el hombre de mi vida y yo la mujer de su vida, pero realmente queríamos como ser más mayores para tomar la decisión, porque claro. realmente para mí el matrimonio es un compromiso, o sea, es como que si yo me he casado con Tomás, ojalá y espero que sea para toda la vida, ¿no? O sea, yo quiero como luchar porque mi amor dure siempre. Entonces, es verdad que en ese momento no queríamos como tomar la decisión como rápido porque tenía que ser, ¿no? Y es verdad que irnos a vivir juntos no podíamos porque en ese momento no estábamos estudiando y no teníamos dinero. Tomás era azafato en el Bernabéu y yo pues trabajaba en caterings, hacía como cosas, monté una marca de pendientes que Sí. vendía como amigas de amigas. La prima de mi amiga así iba vendiendo pendientes y collares y tal, que hacía mientras estudiaba. O sea, te divertía ya el mundo de la moda. En ese momento todavía tus redes estaban Sí, cerradas, cerradas, ¿sabes? o sea, no Yo no me hacía tenías fotos, o sea, Tomás siempre cuenta que él no sabía cómo enseñarle a amigos, o sea, imagínate que alguien le pregunta: "¿Con quién estás?", decías que no tenía fotos tuyas para enseñar, porque yo no me hacía fotos. O sea, cuando te digo que era muy vergonzosa, es real, o sea, yo no tenía fotos en Instagram, no tenía nada, ya, ¿sabes? vale.
Y entonces, o sea, como que no se me veía la cara, ¿sabes? No Bueno, sé. estabais haciendo algo que correspondía un poco con vuestra edad, Sí. es decir, hacer trabajos un poco Sí, como lo típico puntuales durante la de carrera. camarera que te decían: "Oye, que necesitan camareras para este evento", pues yo Claro. iba. Luego es verdad que lo de los pendientes siempre me ha encantado desde pequeña, como hacer cosas. Yo me acuerdo que cogía como telas que le sobraban a mi madre o pendientes, tal, y como que lo rehacía, entonces siempre me ha gustado. Y es verdad que me empezó como a ir bien con eso de la marca. Luego te meto ahí a fichar todos los días. Bueno, me muero, por favor. O sea, he visto eso y el broche y no se me va la vista de lo bonito que es. Em, y entonces empecé así y entonces yo empecé como a ahorrar poquito a poco porque obviamente con eso no me daba para irme a vivir con Tomás. Ya, Y bueno, pues empezamos o sea, lo que decidimos fue, nosotros queríamos que el bebé fuera nuestro y no de nuestros padres, porque al final, o sea, es verdad que nosotros íbamos a contracorriente de la vida de nuestros amigos. O sea, yo me acuerdo estar en conversaciones con mis amigas y de repente una me decía: "Joe, me ha salido un grano y hoy tengo que irme a no sé dónde a salir y voy a ver a este chico y no sé qué". Y yo las miraba y decía: "Jo, qué fuerte", ¿sabes? En realidad, porque yo antes era así, o sea, y ahora estoy con una preocupación mucho más grande. Entonces, pero realmente no las juzgaba porque la que estaba fuera de todo era yo. Pero es verdad que llegaba a casa y decía: "Jo, es que como que voy a contracorriente completamente", ¿sabes? ¿te sigue pasando eso en algún momento? Eh, o sea, me pasa, pero he aprendido que cada uno tiene como Tiempos. sus sí, como que cada uno tiene sus tiempos y que cada uno es diferente, ¿sabes? O sea, yo, como que no puedo intentar que todo el mundo como piensa como yo o tal. Sí que, por ejemplo, ahora, a mí me pasa delante de ti, por ejemplo, al revés. O sea, pues que, por ejemplo, ahora Oh, tú tienes a tu hijo malito en el hospital y yo pienso, ¿qué hago hablando de esto si es súper feliz? ¿Sabes lo que te digo? ya. Pero en realidad tú eres mucho más fuerte que yo, porque yo en tu situación a lo mejor no lo sabría llevar igual, ¿sabes? Bueno, o sea, yo creo que es lo que tú has dicho, que ahí no te puedes comparar, ¿no? Que cada uno ¿Ya estoy tiene llorando? emocionada. Ah, qué opo. Pero Ay, estás. Mi hijo está mejor que nadie aquí en ya, en total, este cuarto. Pero es verdad que eh, ahora te doy la razón, o sea, te quiero decir que la pregunta puedo estar de acuerdo porque no es comparable, ¿no? La situación de nadie y, y cada uno tiene sus tiempos también, eso es verdad, que tú en ese caso, cuando viviste, te viste muy desplazada, pero que a día de hoy igual que ellas ahora estarán viviendo ese momento ahora de maternidad, total, y ahora me piden ayuda todas. claro, dicen a quién voy a pedirle yo Y de ayuda si hecho no. todas me dicen: "Te admiro porque realmente creo que nunca nos dijiste cómo era todo esto". Ya, Y digo: "Es que también te digo que yo no lo viví tan así", porque creo que yo no tenía, o sea, yo tenía miedo, pero dije: "Esto tengo que, o sea, tengo que cogerme, o sea, abrazarme a esto, ir a por todas y hacerlo bien", ¿sabes? Y como que yo no me paraba a pensar tantas cosas como piensan ahora mis amigas, ¿sabes? O claro. sea, realmente siento que hice todo como mucho más a lo loco, desde el amor y desde el cariño a mi hijo, porque desde que le conocí ya fue como sentir que realmente sí que era la mayor bendición de mi vida y que me la había mandado Dios por algo, porque yo creo mucho en Dios y sé que realmente esto fue por algo, o sea, Ya. y con perspectiva lo he entendido, ¿sabes? Y es verdad que, por ejemplo, mi suegro, que cuando se enteró de que yo estaba embarazada, nos dijo, es que una vida siempre es una bendición, o sea, da igual, aunque no sea en el momento perfecto, no sea lo socialmente correcto, es que una vida es una bendición, o sea, no es, ¿sabes? Porque yo muchas veces cuando me decían lo de valiente, valiente, decía, como, es que esto no es ninguna enfermedad, ¿no? Que al final una enfermedad es como el mayor sufrimiento, pero que en realidad esto era algo positivo, pero era en el momento en el que no era correcto y ya, ¿sabes? Pero es verdad que luego con perspectiva lo he visto súper claro que Dios me lo mandó, pero en ese momento yo decía, pero a ver, o sea, que yo, o sea, me tiene que pasar a mí en serio, ¿sabes? Pero bueno, pues al final. Bueno, maduras a pasos agigantados, así yo creo que tu primer recuerdo como madre o de la maternidad o el embarazo no es el, puedes pensar que sea el ideal, yo creo que tampoco hay ninguno como ideal, o sea, al final te das cuenta de que nada es como, o sea, que dónde está la perfección ahí, ¿no? O sea, que Total. ni en los tiempos, ni en el momento, ni nada, o sea que, bueno.
terminas la carrera Un momento, con y no un te he hijo. contado cómo vivíamos, que se me ha olvidado, No, cuéntamelo. es que me he liado a hablar. O sea, Bueno, los 2 total, cada uno en su casa. claro, cada uno vivíamos con nuestros padres, ¿vale? Y entonces Tomás y yo dijimos, jo, es que al final los dos somos igual de importantes para el bebé, porque muchas veces como que se tiende a pensar que la madre como que tiene que estar siempre con el bebé, pero en nuestro caso yo sentía que éramos los dos, en plan, yo es verdad que le daba el pecho, bueno, solo le di 2 meses porque me dio mastitis y no pude darle más, y yo pensaba, jo, en realidad que sí, obviamente un hijo tiene como un lazo increíble con una madre, pero yo quería que Tomás fuera un padre súper presente y él se sentía como que era obviamente igual de importante que yo, entonces dijimos, vale, ¿cómo hacemos para poder vivir como los tres, ¿no? Y, y la manera que encontramos, bueno, es que ahora lo recuerdo y yo me sentía como en el circo, o sea, como una familia del circo que, o sea, iba con una maleta en el coche siempre y lo que hacíamos era de jueves a jueves estábamos en casa de los padres de Tomás y de jueves a jueves en mi casa. Ya. Desde el principio, o sea, desde que salimos del hospital, estuve 4 días en casa de mis padres y de ahí ya empezamos una semana, una semana, una semana, una semana. Y así estuvimos 3 años. Qué fuerte. Sí, hasta que ya, pues, por fin pudimos tomar la decisión ya de casarnos. Bueno, yo le decía a Tomás, pero ¿cuándo me lo vas a pedir? Pídemelo ya, por favor. O sea, si a mí se me hizo eterno. Pero es verdad que hasta que no teníamos como una como tranquilidad económica para podernos ir, pues no lo hicimos. Y ¿Con qué edad os casasteis? con 23. Ujú. Y, y recuerdo todavía el día que entramos bueno, nos fuimos unos días de viaje de novios, Tomás y yo, Sí. que mi hijo Tommy tenía 3 años y todavía lo recuerda. Dice, nunca os habéis ido tanto tiempo como esa vez. O sea, que él se acuerda. Ya. Porque claro, estábamos siempre juntos, estuviéramos fuera donde fuera, pero estábamos todo el rato juntos. Entonces para él dice, es que me acuerdo. Y nos fuimos 10 días, no nos fuimos 15 ni nada Sí, así. sí, sí. Y, y entonces me acuerdo perfectamente volver de la luna de miel, recoger a Tommy en casa no me acuerdo si estaba en casa de mis padres o de mis suegros, abrir la puerta de la casa y sentirnos como que de verdad éramos ahora una familia, ¿sabes? Y Tommy como que nos abrazó, estaba súper feliz, como la emoción de empezar nuestra vida como familia real, los tres, ¿sabes? Mm. Porque al final nuestros padres nos han ayudado un montón, pero necesitábamos como esa parte de sentirnos como una familia real, ¿sabes? Absolutamente. Que ya lo éramos, pero como que no lo sentíamos tanto. ¿No? Y en vuestro espacio es lo mismo que cuando te casas, ¿no? Que dices, ya no estoy en casa de tus padres o en casa de mi hermano tal, y llegas a tu casita y Total. ahí haces tus cosas. ¿Os parecería también un poco un paseo, ¿no? Ya habíais tenido esa experiencia previa con esa ayuda en casa y diríais en plan, qué ilusión tan grande. Sí, luego también como que yo sentía que a Tomás le conocía de toda la vida, ¿sabes? Como que realmente a mí el principio no me costó tanto como la convivencia, porque yo ya había visto las costumbres de su casa, el de la mía, o sea, como que ya nos habíamos visto con las puertas Todo. totalmente abiertas, ¿no? Y entonces ya todo nos parecía bien, o sea, era como, en nuestra casa los tres era como todo bonito, todo bien, Sueño. ¿sabes? Sí. Entonces, como que esa parte para mí, bueno, de hecho el momento de nuestra boda, cuando salimos de la iglesia, lo recuerdo como llegar a la meta, ¿no? Como cuando vas corriendo como una loca y de repente llegas a la meta y es como decir, vale, ya lo hemos Como conseguido. relajado. Sí, en plan, ya está, este es el sueño que yo quería, ¿sabes? Ya. Entonces, pues no sé, fue un momento muy bonito, la En ese verdad. momento, ¿y estabais trabajando ya? Sí, entonces nosotros cuando, bueno, esto es en segunda carrera, pues como al año siguiente, o sea, Tommy tenía como un año, nosotros empezamos, bueno, nos abrimos los dos Instagram. Y Tomás estudiaba publicidad y marketing y sabía un montón de esto. Y entonces nos abrimos la cuenta de Instagram y de repente a mí me empezaron a subir un montón los seguidores de solicitudes pendientes que yo tenía que nunca había aceptado. ¿Sabes? Como lo Aceptado, típico que sí. cuando lo tienes privado te sale solicitudes, no sé qué. Y entonces, como que cuando tú te lo abres, el Instagram se te aceptan todas solas. Ya. Y entonces de repente, nada, pues tenía como ese mismo día 5.000 seguidores o algo así. Ya. Y, y entonces mi madre, o sea, nos fuimos, no, mi madre nada, nos fuimos unos días con una amiga mía que nos invitaba con su familia a Ibiza, no sé qué, y nos fuimos Tomás y yo. Y subimos una foto súper normal en un barco, Ujú. pero, o sea,
la foto más normal que te puedas imaginar. Bueno, pues de repente, Tomás sabía mucho de esto y yo no sabía nada de las redes sociales. Sí, o sea, que fue él un poco el quien te Claro, introdujo. o sea, tú imagínate, yo, mi mente como cuadriculada, no entendía nada, subimos la foto, ahí se quedó para mí, chao. Ya, Y Tomás vio las estadísticas de esa foto y de repente la habían visto 250.000 personas. ya. Entonces dijo, qué fuerte, porque en realidad las impresiones y las estadísticas de esta foto es súper, o sea, es como muy fuerte porque a la Se gente le hizo está viral. interesando algo. Ya. Claro, como que se hizo viral de repente. Pero, o sea, como que en ese momento no estaba tanto como el término de cuando un vídeo se hacía viral, era la época que no había ni stories en Instagram ni nada, o sea, era como Sí. foto y de repente muchísima gente la vio. Y entonces poco a poco de repente nos empezaron a escribir marcas. Yo me acuerdo la primera marca que me escribió a mí fue de diademas, una marca de diademas así. Y entonces yo estaba estudiando y me llegó la diadema y mi padre, ¿te ha llegado una diadema? O sea, esta caja. Y yo, sí, es una diadema que me tengo que hacer una foto. Y mi padre, ¿una foto? ¿Para qué? Y yo, no, para nada, para darles las gracias. Y me decía, no entiendo nada, pero gratis, pero no, pero si tú, ¿qué tienes que ver tú? Fotos, no entiendo nada. Ya. Total, que así empecé. A día de hoy tampoco entenderán nada, ¿no? Bueno, a día de hoy ya Sí, sí, ya. ya lo van entendiendo porque, bueno, es que nos ayudan un montón y van viendo cómo Claro. al final a qué nos dedicamos, ¿no? Bueno, y entonces así, poco a poco, nos empezaron a llamar marcas y empezamos, o sea, es que fue todo como tan natural que realmente, mm, es que yo siempre digo que también a mí este trabajo en parte me lo ha dado Dios, porque no lo entiendo, o sea, no entiendo cómo todo fue poniéndose tan en orden como para que yo acabara dedicándome a esto, ¿no? Claro. O sea, podemos decir que es como tu primer trabajo oficial, entre Sí, comillas. o sea, realmente yo hice lo de la marca de pendientes, Sí. trabajaba cuidando niños en los caterings y tal, también en tiendas como dependienta, tal, ¿sabes? Como, pero realmente mi primer trabajo fue eso, o sea, yo no me pude dedicar a ser abogada porque realmente yo ya tenía un trabajo, o sea, yo ya podía permitirme vivir de este trabajo, ¿sabes? Claro. Y hasta hoy. Ya hasta hoy. O sea que en el fondo es como que es algo que llevas un poco desde tus inicios, entonces entiendo que a veces cuesta un poco explicar, ¿no? Que te dedicas a algo que lo llevas como tan interiorizado, no ha sido nada forzado. Yo creo que a día de hoy sí se fomenta mucho este, la creación de contenido, ¿no? Porque está como muy expuesto, porque ya bueno, se ha definido igual como un trabajo, se ve que se puede hacer dinero. Entonces yo creo que hay una especie como de deseo de la juventud de convertirse en influencer, que igual no sabes si lo quieres o no. O sea, ¿qué le dirías tú a alguien o a la gente joven que nos pueda estar escuchando que tiene tanta ansia de ser algo pensando que abriendo un perfil y trabajando o exponiéndote lo vas a conseguir, ¿no? Porque Sí, yo creo que realmente a día de hoy como que siento que ya este trabajo sí que se entiende un poco más, ya, porque también mucha gente ha podido ver como que realmente cuando hay un influencer que te recomienda algo que realmente para la marca sí que hay un retorno, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente ya está empezando a entender eso porque ven real, pues yo qué sé, por ejemplo, yo me acuerdo al principio que te reunías con una persona de 50 años que quería de repente un influencer para su marca y decías, claro, pero es que no entendía nada absolutamente, no sabía ni lo que quería porque era como, me han hablado de esto ya, tal. Y siento que ahora no, ahora te viene la persona de 50 años, de 60 años, de tal, es que quiero esto, que sea así, que sea afín a mi marca, que, o sea, como que ya saben cómo funciona y lo que realmente funciona, ¿no? claro. Al final es un trabajo que es verdad que es como una nueva ventana de comunicación Ujú. que realmente ahora mismo es súper potente y pienso que como que el que la gente ya lo vaya entendiendo más sí que puede hacer que haya un deseo de la juventud de ser esto, pero eso que yo venía hablando con Ana en el coche, que le decía, joder, es que realmente la gente no sabe tampoco todo lo que hay detrás, ¿no? Porque yo creo que como que para dedicarte a esto tienes que tener muy claro que, uno, no tienes un horario, que tienes que estar
expuesto 24/7, por así decirlo, o sea, no expuesto, pero porque tú al final compartes lo que quieres de tu vida, ¿no? Pero realmente, eh, que pasas a ser una persona conocida, que tienes que saber cómo llevar eso también, ¿sabes? Que yo de repente cuando me saludan por la calle me hace muchísima ilusión, pero a la vez luego me quedo pensando y digo, qué fuerte, ¿sabes? O sea, como que es una herramienta que llega muy lejos. Y luego, independientemente de eso, las horas que le tienes que dedicar, aparte de elegir lo que tú compartes, vives de generar contenido. Por lo tanto, todo lo que haces, estás pendiente de construir o de crear un contenido que pueda ser atractivo para quien quien te sigue. A mí, el otro día yo me preguntaba a mí misma también un poco hasta qué punto creamos por nosotros o creamos para la audiencia. Y creo que ahí tú sí que me podrías responder muy bien Mm, porque eres muy coherente o intentas sí. serlo con tu vida real. Mira, yo creo que, bueno, es que esto es una cosa que Tomás y yo hemos hablado mucho porque mi marido también se dedica a redes sociales, tú lo sabes, pero por si acaso no lo saben. Claro. Y es una cosa que hemos hablado siempre, que el momento en el que dejas de crear para ti y creas para los demás, yo tengo que dejar este trabajo porque realmente no, nunca quiero que me pase eso, ¿no? Porque al final creo que el éxito que Tomás y yo hemos tenido es como transmitirnos tal cual somos, pero siempre guardando como nuestra intimidad. O sea, yo, por ejemplo, tengo un matrimonio como todos, o sea, yo discuto con mi marido, yo tengo peleas con mis hijos, tengo preocupaciones, tengo problemas familiares, o sea, creo que hay una serie de cosas que realmente tú te tienes que guardar, porque yo puedo decir esto en mis redes sociales y lo digo muy abiertamente. Hoy no puedo más, mis hijos no paran de pelearse, ¿cuándo se acaban de pelear nuestros hijos entre ellos? Pues hoy puedo decir que he discutido con mi marido, pero creo que hay cosas que hay que guardarte como para ti, ¿sabes? Realmente. Y entonces hay que tener como muy claro cuál es el porcentaje de tu vida como que expones y cuál no, ¿no? Porque realmente creo que ahí está el éxito. O sea, nosotros realmente somos personas que tú, a través de nuestras redes sociales, puedes conocernos, pero como que nunca como violando nuestra intimidad, ¿sabes lo que digo? O sea, como que yo abro las puertas de mi casa hasta donde quiero, o sea, Exacto. realmente. A ver, es tan sencillo como decir, nos conocemos por teléfono o nos conocemos de Claro, a la cara, ¿no? O pero por sea, ejemplo, sí que es verdad que cuando a mí la gente me conoce en persona, ¿no? mm, O sea, por la calle o tal, que de repente me dicen, te sigo, tal, y me dicen, qué gusto porque eres igual, igual, ¿sabes? ya. Y a mí eso me hace ilusión porque digo, en realidad es tan difícil transmitirte tal como eres en Instagram, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento en el que siento que como que no llego a transmitir todas las cosas que me gustaría, ¿no? Porque yo siento, creo que te lo dije el otro día, pero siento que ahora las redes sociales, en las redes sociales puedes encontrar de todo, ¿no? Al final, tú puedes encontrar un perfil súper afín a ti, uno que te gusta cómo cocina, otro que te gusta cómo peina a, yo qué sé, su perro, no sé, o Sí. sea, como que siento que hay de todo, ¿no? Entonces creo que es un sitio súper libre donde tú puedes encontrarte con a quién seguir y a quién no. Y yo es verdad que desde el principio siempre he entendido que no le puedes gustar a todo el mundo, pero una cosa que me pasa ahora es que yo digo que yo para estar en las redes sociales quiero aportar algo. O sea, yo no quiero estar por estar. ¿Sabes lo que te digo? Es como, eh, porque para mí desde el principio yo siempre he aportado algo, ¿sabes? He Ya. aportado valores o he aportado mi fe, que a lo mejor hay alguien que me sigue y no cree en Dios y no le importa porque nunca, o sea, siempre esto es del respeto. O he contado cosas que me inspiran de ropa, de joyas, de, ¿sabes? Como que yo intento como transmitir mi vida desde mis ojos, pero quiero como siempre aportar, ¿sabes? Como cosas. Sí, yo me lo pregunto, también me lo preguntaba el otro día, ¿no? ¿Cuál es tu mayor propósito con un perfil abierto? Igual es esa pregunta a la que ahora mismo nos tenemos que responder, dado que no sabemos igual O sea, yo creo o que que estás en ello, pero me parece muy importante que no solamente llevado a tu terreno, sino que todos en en nuestra nuestra vida, vida es que pienso. nos lo planteemos. Sí, yo también lo pienso. O sea, creo que, por ejemplo, mm, cuando lo hablo con mis amigas, Mm. también siento que ellas, que se dedican cada una a una cosa diferente,
siento que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, ¿no? Sí. Porque al final el trabajo es como, hay que trabajar para poder alimentar a tus hijos, para, ¿sabes? Pero siento que hay mucha gente que no está como tan feliz en su trabajo, Mm. ¿sabes? Y realmente creo que es como una parte de tu vida y ya, pero yo aparte siento que es parte de mi vida, pero también es que es mi vida, ¿sabes? Ahora mismo, entonces es como muy difícil. Entonces, bueno, pues yo es verdad que o sea, lo que yo recibo de la gente es tan grande en realidad, de historias de personas a las que les has llegado al corazón sin querer, personas que se han acercado a Dios sin querer, o sea, por un texto tuyo que han visto sin querer. No sé, personas que de repente te dicen, qué gusto que mis hijos te sigan porque realmente están en una época súper complicada, no me hacen ni caso y en un story tú has dicho lo que yo digo todos los días a mi hijo y a mí no me hace ni caso, pero como lo ven una persona como más cercana a su edad, a ti te hacen caso. Pues para mí eso es, ¿sabes? Eso es como Mm. muy gratificante y sobre todo es como parte también de mi propósito, ¿no? Realmente como ayudar a que todos sea mejor. Sí, tú No misma sé. lo has dicho al principio, es una ventana de comunicación y Mm, cuando comunicas, cuando verbalizas desde este podcast hasta otra cosa, ya estás haciendo algo bueno, trasladando un mensaje que puedes considerar que sea positivo y que tenga buen impacto para el que lo escuche, ¿no? Yo quiero alguna anécdota así de algo puntual, porque te han tenido que pasar como mil cosas en relación a marcas y en relación también a gente. Em, ¿Alguna colaboración que te haya hecho a ti replantearte tus valores? Que hayas dicho, puf, por aquí no paso, o esto lo hago, pero me ha enseñado muchísimo, porque entiendo que de todo se aprende, ¿no? Es verdad que en eso he tenido, o sea, mucha suerte porque desde el principio, desde que yo empecé en Instagram, siempre he sido súper fiel, de verdad, a lo que yo pienso, creo y a lo que soy, ¿no? Y realmente creo que esa ha sido también parte de, o sea, como que ha sido parte de mi éxito realmente, porque la gente confía en lo que recomiendo, porque desde el principio fui súper estricta en todo esto. Nunca, o sea, nunca he llegado a colaborar con una marca con la que luego haya sentido que como que he roto un poco lo que yo soy o lo que yo pienso. Ya. Pero también entiendo que eso es una suerte porque, mm, o sea, supongo que a la gente le habrá pasado, pero que yo Ya. eso he tenido mucha suerte. ¿Tus niños cómo lo viven? ¿O cómo lo ven ellos en Mm, casa? los Porque pequeños no lo entienden, claro, se entiende, claro. yo creo, y el mayor, a ver, es que también él es como más mayor de lo normal, yo creo, porque lo entiende perfectamente. O sea, yo me Ya. acuerdo un día, es que esto es muy fuerte, él tenía 5 años y estábamos en Semana Santa en Sevilla. Y no os podéis imaginar la de fotos que nos pudimos llegar a hacer. Pues eran las 11 de la noche y ya dijimos, venga, vamos al hotel. Tommy despierto, 5 años, y digo, vamos al hotel corriendo porque como sigamos así, no paramos de hacernos fotos con la gente, ¿sabes? O sea, Ya. gente que nos pedía fotos. Y hubo un momento que Tomás y yo empezamos a ir como más rápido hacia el hotel, nos cogió una mano, nos cogió la otra y nos dijo, parad ahora mismo, porque ellas os quieren pedir una foto tal, o sea, como que él se había dado cuenta de que había unas chicas como Ya. siguiéndonos, y les dijo: "Pararos ahora mismo", porque como diciendo, porque ellas son vuestras seguidoras. Mm. Y a Tomás y a mí nos dio como una lección, porque fue como, en realidad sí que sabe perfectamente. Y bueno, lo hablamos muy, muy normal, ¿sabes? Ya. También ellos han podido vivir experiencias increíbles que si no nos dedicáramos a esto no habrían podido vivir. O sea, al final yo creo que, bueno, pues es que es un trabajo como cualquier otro, pero ¿En qué momento desconectas del teléfono? es verdad que yo cuando llego a casa intento, que luego es verdad que siempre tengo que mandar no sé qué a validar o tal, pero intento desconectar al máximo. Es como que me quito los zapatos, dejo el bolso y dejo el móvil. Entonces, pero antes no lo podía hacer. Ahora sí que siento que eso como que lo estoy respetando mucho porque para mí es lo más importante, ¿sabes? O sea, como que siento que nuestra prioridad es nuestra familia y, y la verdad que ahora mismo estamos pudiendo como hacerlo un poco más, Ya. pero siempre tienes cosas que hacer o que enviar o que, ¿sabes? Todo el tema de un poco terapia también, o sea, a nivel psicológico, de cómo gestionar, pues eso, que la gente de repente te pueda reconocer o no, o eh, lo tienes que trabajar, lo Mm, trabajáis también en conjunto, lo trabajas tú por tu cuenta,
lo necesitas hacer o no, o sea, no sé, cada uno lo lleva de su manera. A mí una vez una persona que me dijo: "Oye, tú no eres responsable como por no exigirte demasiado a ti mismo, ¿no? Con lo que cuentas o lo que comunicas, tú no eres responsable de cómo se pueda sentir una persona Bueno, a claro. través de un comentario, porque eso depende de cada uno, de la salud mental de cada uno. Em, Te lo pregunto a ti, pero también un poco de cara a tus hijos y en esa educación, ¿cómo, cómo crees que podemos intentar educarles para que todo el mundo de las redes sociales pues sepan dónde está el límite y dónde hay un filtro y que depende de ellos y que no se vean tan impactados o influenciados por ese contenido que igual no es tan favorable o tan Mm. positivo, porque lo hay? Bueno, yo creo que ahora mismo, pensando en nuestros hijos, al final el mundo de la tecnología y los niños que, por ejemplo, tienen móvil súper pronto y todo eso, a mí sí que es un tema que me da miedo, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que, sobre todo, creo que hay que enseñar a nuestros hijos a, a afrontar las distintas situaciones, ¿sabes? O sea, como que yo, ahora mismo, una de mis prioridades es enseñarles las herramientas, no sé cómo hacerlo, ¿eh? O sea, eso es una prioridad en mi cabeza, pero enseñarles las herramientas para que sepan afrontar cualquier tipo de cosa. Y luego también creo que es súper importante la comunicación con los padres, ¿sabes? Mm. O sea, que mm, ellos noten algo raro y que lo puedan hablar contigo, ¿sabes? O sea, eso es una de mis handicaps, o sea, de cosas que yo querría. O sea, a mí me encantaría que mis hijos, si ven un caso de acoso escolar en el colegio, que sean capaces de decírmelo, ¿sabes? O que sean capaces de ellos ponerse delante y decir, es que esto no se puede permitir, ¿sabes? Ya, sí que como que anticipes conversaciones en casa, Sí. tanto en ciertos temas que pueden ser muy importantes, hasta que tenga la confianza contigo para contártelo, ¿no? Me parece que es un reto como padres, está claro, que todas esas conversaciones pues las podamos tener con nuestros hijos y que tengan la confianza para hacerlo. Pero es muy difícil también, creo. Ya. ¿Sabes? O sea, Ujú. es como que es algo que yo quiero, pero, muchas veces me encantaría también que me dieran a mí la herramienta como madre para saber hacerlo, ¿sabes? Ujú. Poco a poco lo hago de una manera natural, con cosas que me van pasando, pues, conversaciones con mis hijos y tal. Pero es verdad que, por ejemplo, yo tengo discusiones con mi hijo, a diario casi, con el mayor, tiene 10 años, o sea, en realidad es pequeño, porque me dice que todos sus amigos juegan a un juego en el móvil que yo no le dejo usar. Ya. Pero porque, no lo conozco, me da miedo y no quiero como abrir esa puerta ya, Ya. ¿sabes? Es como, es que sé que el momento en el que yo le deje un acceso a un móvil, aunque sea nuestro, Ujú. ya va a ser que me lo va a pedir todo el rato y yo no quiero darle eso porque quiero que se aburra, quiero que aprenda. O sea, mi hijo, por ejemplo, está en un restaurante y hace alguna pócima, ¿sabes? Como hacíamos nosotros antes, Ya. que ahora es como que la gente lo ve fatal, pero pues no sé, Ese mezcla un para poco de café con la alguna azúcar, guarrada ¿sabes? Sí, de... alguna guarrada de esas. Pero digo, mira, pero en realidad me encanta y porque es súper fácil darle la pantalla a tu hijo y no lo juzgo, ¿eh? Porque hay momentos en los que yo lo haría mucho. O sea, Ya. cuando tengo a los tres gritando, pasando vergüenza, tal, vale, pero es que al final son niños, o sea, hay que enseñarles a vivir también, ¿sabes? Yo quiero que, aprovechando que estamos aquí, en este momento, en Manantial, que es una plataforma donde uno puede ser uno mismo, donde nos estamos súper ausentes y alejados del juicio, más allá de lo que salga de aquí, ¿no? Em, ¿Con qué mensaje te gustaría dejar a la gente que te escuche? De decir, esto no lo consigo a través de mi perfil. Qué difícil. Em, pues mira, yo diría que, em, que siempre sean personas fieles a sí mismas, creo que es lo más importante, que al final, es lo que nos hace especiales, porque realmente, es la realidad, o sea, realmente somos únicos gracias a ser como somos y hay que no dejarte como influenciar por otras cosas, compararte, que al final creo que es eso es fatal, porque al final muchas veces tendemos a compararnos y eso hace mucho daño y te quita la paz, y realmente hay que intentar vivir, eh o sea, consiguiendo la paz y viviendo como intentando buscar la felicidad
en tu vida, ¿no? Y sobre todo, un consejo que daría, que yo hago todos los días y que a mí me funciona muchísimo y con mis hijos también lo hago, es agradecer. O sea, creo que vivir desde el agradecimiento te hace ser muchísimo más feliz. Y una cosa que hacemos es por las noches, cuando rezamos, decir 3 cosas buenas que te han pasado en el día. Ya. Y hay muchas veces que se pelean por hablar, porque les van saliendo cosas y también te enseñan a ti cosas que a ellos les hacen felices que nunca te imaginarías. Lo que te decía de las cosas sencillas, que al final es lo que a ellos les hace felices. ¿Quién es tu mayor referente? Pues yo creo que diría mi madre, porque, bueno, hoy justo lo hablaba con ella, porque me decía, me está ayudando un montón últimamente porque siento que con el trabajo, los niños, no me da tiempo a todo y me está ayudando un montón. Y yo le decía, ay mamá, es que me siento mal de que me tengas que ayudar todo el rato, tal. Y me decía, ¿tú no lo harías por tus hijos? Y yo le he dicho, o sea, como que en mi cabeza he pensado sí, pero le he contestado, pues no lo sé, o sea, no sé si podría como ser tan generosa y tan buena de dedicar tanto tiempo a ayudar a otras personas. Y bueno, pues ojalá algún día sea igual que ella. Quiero cerrar un poco la conversación. Si ahora mismo no te dedicases a esto, ¿qué serías? Mm, No lo sé, pero siempre me ha encantado el mundo de la psicología y todo eso, así que igual, Nunca es tarde. nunca es tarde. No hemos hablado de Inva, es tu colección Ya, y tu marca. Pero bueno, yo creo que a poco que alguien se meta a cotillear va a ver sí, lo puedes ver fácil. las cosas que hacéis. Y luego me has medio contado antes que estás preparando Sí. un libro. Sí, ahora por eso también estoy como que no, que siento, o sea, estoy pasándolo un poco mal porque siento que no puedo contar tantas cosas en Instagram como me gustaría. Y siento Vamos que a tengo un hacer poco. pincelada, pero aquí que la gente se vaya cogiendo como un poco la intriga, Vale, ¿no? pues sí, De pues cara a cuando salga. le contaba a Sofía que justo venía de grabar unas recetas porque, bueno, eh, a mí me encanta cocinar. Es verdad que nunca tengo mucho tiempo, pero estoy haciendo un libro de recetas que os va a encantar porque son todas recetas como fáciles Qué guay. de toda la vida, tipo, o sea, puedes encontrar desde un bizcocho de 10 minutos, o sea, que lo haces en 10 minutos, hasta, no sé, el arroz que hacemos los domingos en mi casa, como fácil, todo como recetas fáciles, rápidas, para, pues, para este momento de la vida que vamos todos corriendo y bueno. Me has dicho algo que me ha encantado, que es un poco un regalo como para tus hijos, ¿no? De decir que se queden esto de su madre, de sus recetas de casa toda la vida, que es un poco también seguir con esa tradición de las abuelas que hemos tenido también nosotras, que me parece como que las cosas, las buenas costumbres y sobre todo la cocina de casa Sí, total, que a mí eso me costó un montón se cuando me fui a mantenga. mi casa, que era como, mamá, ¿me mandas la receta de no sé qué? Como a seguir comiendo como la comida que has comido en tu casa, Mm. pues sí, un poco eso que lo que te contaba, que yo al final es un libro que hago como regalo para mis hijos, porque está siendo un trabajazo que no me imaginaba, porque claro, he tenido que cocinar todos los platos que salen para hacer las fotos para el libro. Entonces, pues aparte del trabajo ha sido hacer esto bueno, ha sido bastante trabajo y todo el rato pensaba, bueno, esto es un regalo que le dejo a mis hijos para cuando se casen o se vayan de casa y que lo puedan tener. Así que estoy deseando. Hemos estado como, yo no sé si llegamos 3 a la horas. hora del episodio. Ahora, o sea, te digo, te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que tenías algo que contar? Yo no lo sé. Es que he llegado casi llorando. No sé qué contar. Tantas cosas haces en tu día a día, desde madre, familia, mujer, con una marca de ropa que tiene mucho curro detrás, y eso tampoco nos ha dado tiempo a hablarlo, pero el curro que hay detrás también, ahora este proyecto, o sea, son muchas cosas que yo creo que también suficiente, ¿no? Para... Y gracias por haberme invitado. Muchas gracias Que por no sabes la venir. ilusión que me hacía, ¿eh? Soy muy fan de tus episodios y todo, así que Gracias, María. todo es genial.